¿Alguna vez le han prestado real atención a su reflejo en el espejo? No hablo de verse con rapidez y superficialidad como se miran a los carros cuando pasan o a las mujeres bellas cuando caminan. Hablo de observar con detenimiento, contemplando tal y como se hace, con aquello que proporciona felicidad u horror. Puede que te veas al espejo cada mañana, sin tomar en consideración que, aunque el reflejo es un fenómeno físico posible, en el mundo natural es considerado un lujo, un milagro, una rareza. Los animales pasan toda su vida sin conocer cómo son, haciéndose una idea de su aspecto a partir de la imagen que tienen de los suyos. Muchas veces, la primera y última vez será en los ojos de su depredador, segundos antes de morir de forma horrenda. No obstante, los seres humanos nos hemos hecho por encima de todas las criaturas, construyendo ciudades y monumentos, volviéndonos la especie dominante, capaz de modificar, destruir y construir casi cualquier cosa. Entre esas cosas están los espejos, en donde cada mañana nos observamos con banalidad y superficialidad. Pero a diferencia de los hombres de la modernidad, los antiguos se preguntaron ¿quién era esa persona del reflejo? Interrogante avivada ante el hecho que muchos animales reaccionan con espanto a su propia imagen. Algunos ocultistas y cabalistas han concluido que aquello es nuestra alma o algo que se hace pasar por nosotros. Tanto es así que la psicología establece que ningún hombre es capaz de sostener su propio reflejo por más de 10 minutos antes que su cerebro colapse y comience a deformar la realidad, o tal vez mostrarla como en verdad es. Calíope nació en el seno de una familia humilde, hija de un obrero y una costurera que cantaba mientras zurcía. Su infancia fue tan normal como la de cualquier niño de su rango social, con sus días buenos y sus días bajo la lluvia, con sus días malos y sus silencios incómodos ante la limitación y frustración. Aún así, fue feliz en la mayor parte. Su madre los dejaría poseída por el alcoholismo. Nunca se despidió, solo se marchó y, para Calíope, lo único que quedó de ella fue el canto. Su padre hizo todo lo que pudo para criarla. Trabajó doble y triple jornada para cubrir las necesidades de Calíope, quien siempre sonreía y cantaba. Lo hacía para recordar a su madre. Él lo sabía. Por eso no hubo objeción cuando ella le pidió estudiar canto. Fue sacrificado, pero lo logró. Se volvió la mejor de todas. Calíope creció feliz. Siempre que lo lograba o que no lo lograba, ella se sentaba frente al espejo y se daba ánimos. Lloraba a solas con su reflejo, mientras resistía con entereza al mundo exterior. Solo su reflejo conocía bien cada sacrificio,
Cada miedo, cada reto, cada frustración que ella arrastraba por dentro, porque nada en su ascenso fue fácil. Ella aguantó, comenzó siendo nadie, y en la medida que se fue construyendo, que su sueño comenzó a tener forma, se permitió dejar salir a la luz su otro sueño: ser madre. En su lógica, ella quería ser madre para completar lo que su propia madre no hizo. Nunca preguntó las razones del por qué aquel alcoholismo, y mucho menos las relacionadas a su abandono, pero asumió que, si ella pudo ser feliz teniendo solo a su padre, entonces un niño que gozara de una madre como ella y un padre amoroso sería el doble de feliz. Ella se sentía incompleta, por eso necesitaba a un hombre que realmente la amara, y en algún momento de su ascenso lo conoció. Pudo haber escogido a otro, pudo haberse exigido más, pero ella lo escogió a él, a pesar de que era un don nadie. Ella también lo había sido un don nadie. No había razones para no recibirlo. El ascenso de Calíope fue mucho más complicado, porque obviamente es más duro hacerse cargo de dos que de uno. Pero él la quería. Eso le bastó a ella para dedicarse al canto y a su relación durante los próximos 10 años. Él era el compañero que ella buscaba, aquel con el cual formaría una familia, aquel por el cual cantaba llena de alegría, cual musa irreal en medio del bosque. Y en la medida que pasó el tiempo, Calíope lo ayudó a crecer, porque ella lo amaba, porque deseaba que él la acompañara, que ambos tuviesen la misma fuerza. Hoy por él, mañana por mí, y en el futuro por nosotros. Era lo que se repetía frente al espejo, en los días difíciles, incluso en aquellos en donde al ver su reflejo y sus lágrimas, a ella le parecía estar perdiendo algo. Cuando la distancia se estrechó entre los dos, cuando sus ramas se endurecieron, sus hojas reverdecieron y sus brotes mostraron las flores, entonces él la abandonó. Calíope ya no era suficiente, ni ella, ni sus canciones, ni lo que representaba. Ya no había un nosotros, ni un futuro. La dejó tras un accidente en el cual ella perdió su voz. Era cuando más lo necesitaba. Calíope lloró sola frente al espejo, sabiendo que sus sueños se habían roto. Por eso, al verse, no se encontraba a sí misma, sino a otra persona. Esa no era ella. Aquel rechazo fue creciendo con el tiempo, hasta derivar en una condición mental llamada eisoptrofobia, miedo a los espejos o al propio reflejo. La vida perdió sentido a tal punto que no comía, no dormía, ya no podía cantar o amar. Sus amigos cercanos la intentaron ayudar. Le buscaron ayuda profesional y fue tratada con fármacos.
a la vez que su vida se transformaba en una cárcel gris en el que ocultaba su rostro de ella misma. No salía de su casa por miedo a ver su propio rostro. No soportaba la vergüenza de no haber previsto tal traición. Se sentía derrotada y sin esperanzas. Su condición era de tal magnitud que solo reflejarse en la mirada de otra persona hacía que su horror decayera lentamente hasta volverse un colapso nervioso. Siempre que uno de sus amigos o familiares la visitaban, ella escondía su rostro y apenas hablaba. Poco a poco se fue aislando del mundo, porque aquella imagen le mostraba la persona que era, la persona que había quedado. Se había marchado aquella versión que alguna vez sonrió enamorada de la música y de la vida. Lentamente dejó de existir. Las horas, los días, las semanas y los meses fueron transcurriendo mientras ella permanecía alejada de todo, tirada en la cama, intentando olvidar su propio rostro, negando aquello que era, aquel lugar que alguna vez fue su hogar. Se convirtió en una pocilga inmunda, lúgubre, carente de calor humano, hogar de las alimañas que merodean libres. Solo había silencio y oscuridad, porque la voz de Calíope se había extinto junto con su felicidad. Cualquier cosa que pudiera emitir un reflejo estaba tapada, pintada, manchada, rayada, quebrada, rasguñada, destrozada de alguna forma violenta, pasional, colérica. En líneas generales, ninguno de esos objetos permanecía en buen estado, con excepción de aquel espejo de cuerpo entero que durante tantos años acompañó a Calíope y al cual ella le confesó todos sus infortunios. Era ese el mismo espejo en donde su madre la peinaba de niña antes de enviarla al colegio. Era ese el mismo espejo en el cual ella de adulta se arreglaba fantaseando con que su madre volvería. Por eso conservaba ese espejo a pesar de su condición. Su padre había muerto hace mucho. Los familiares que le quedaron no sacrificarían demasiado por ella, y sus amigos llegaron al punto del agotamiento, viéndose obligados a escoger entre ella y sí mismos. Cuando ese punto de no retorno, de inexistencia, de soledad, de remordimiento, culpa, recriminación y dolor llegó, Calíope destapó el espejo y se sentó en el borde de la cama a observarse. Tal vez buscaba una razón para acabar con su sufrimiento. Ella estaba segura que en su rostro había cualquier cosa menos una sonrisa. Aún así, su reflejo sonreía de manera compasiva y estiró la mano tocando el espejo. Tras unas semanas de no contestar las llamadas y atraídos por la putrefacción de la comida, las autoridades fueron por Calíope.
No encontraron a nadie. En su habitación solo estaba el espejo, ese mismo espejo que la acompañó desde siempre, pero esta vez se veía completamente opaco. Ya no reflejaba nada. ¿Y qué hay de Calíope? Las autoridades, familiares y amigos se dieron por vencidos tras una breve búsqueda. La versión más aceptada es que había sucumbido a algún colapso nervioso que la llevó a vagar y a quitarse la vida en algún lugar desconocido. Solo el tiempo diría en dónde estaba su cuerpo. ¿Cierto? ¿No? Por fin Calíope se había olvidado de sí misma, y ahora todos deberían olvidarla tras llorar su desaparición. Obviamente, las noticias llegaron a oídos de su expareja, quien no supo cómo reaccionar. Una parte de él lamentó su pérdida, pero la otra negó sus sentimientos y actuó con indiferencia, casi justificando sus acciones con lo sucedido. Todos olvidarían progresivamente a Calíope. Todos menos él. No les estoy hablando de culpa o remordimiento, sino de algo más. La desaparición de Calíope había avivado en él algunos recuerdos, tal y como cuando ella se paraba frente al espejo y lo arreglaba con detalle para que él se viese lo mejor posible. Ella era realmente dedicada y amorosa. Ese recuerdo comenzó a revivirlo cada mañana al despertarse, o al ver en cualquier superficie un broche de oro que ella le había regalado para su corbata. Todos hemos experimentado esa sensación de ser observados. Todos hemos creído haber visto a alguien por el rabillo del ojo. Para él, comenzó un día mientras se ajustaba su broche frente al espejo. Le pareció escuchar a Calíope diciendo: «¿Aún lo conservas?». Su mirada apenas pudo percibir una figura extraña que desaparecía en el reflejo. En aquel instante, sintió que la vida casi se le iba en una respiración, mientras su piel pálida dejaba ver el temor dentro de él. La había dejado hace más de 2 años y había pasado uno más desde que desapareció. Pero Calíope no se había marchado. Ella había hecho un descubrimiento. Resulta que la eisoptofobia tiene 2 maneras de funcionar. Puedes tenerle miedo a tu reflejo o puedes tenerle miedo a lo que pudiese mostrar. Calíope le daría un regalo, el regalo de su compañía. Él comenzaría a escucharla cantar. Lo haría como un fantasma ausente que solo podía ser observado en los reflejos de las ventanas, espejos o cualquier otra superficie reflectante. Siempre que él la miraba, ella sonreía. Había recuperado la sonrisa que él se llevó, mientras él perdía la paz y la cordura durante noches de insomnio en donde los espejos cubiertos y rotos no lo protegían de su canto. Solo era un reflejo,
Solo era una ilusión que se apartaba de la mirada de los otros. Una ilusión que decidía mantenerse como un secreto, dejándolo sumido en la desesperación, robándole la oportunidad de ser escuchado por otros, creído. Lamentablemente, le fue arrancado la mirada del mundo, porque a donde dirige su mirada, ella estaba ahí. Perdió su soledad, perdió su tranquilidad. Calíope le arrancó hasta el dulce sueño, porque a no ser que el agotamiento lo desmayara, ella lo observaba sonriente y cantaba taladrando sus pensamientos y agobiando como una musa diabólica. Como si fuese un memento, él se refugió en su hogar, en su habitación, aislado del mundo, de la vida, casi inexistente, acompañado por el fantasma de la mujer que él asesinó en vida. Y cuando no hubo más que perder, él se miró al espejo, tal y como lo hizo ella, buscando tal vez una razón para quitarse la vida. A diferencia de Calíope, no encontró su imagen destruida, acabada y desesperada. A pesar que sabía que ya no era el hombre que fue, aquel triunfador impecable, dispuesto a todo, que se jactaba con arrogancia de sus logros y carácter. Decepcionado de sí, solo pudo contemplar cómo la Calíope del espejo abrazó al reflejo de lo que alguna vez fue y éste la correspondió, mirándola con el amor que alguna vez él le tuvo y marchándose ambos, mientras él quedaba frente al espejo, arrodillado, avergonzado y decepcionado de sí mismo, porque ni su propia imagen deseaba acompañarlo. Su cadáver putrefacto sería encontrado a las semanas en su habitación frente al espejo. Había muerto de inanición. No había tenido la valentía de quitarse la vida y solo se dejó morir en soledad. Calíope ya no cantaba para él. Ella lo había abandonado tras quitarle su orgullo. Nos complace saber que nuestro contenido es de tu interés. Haz clic en me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para ser de los primeros en escuchar nuestros relatos. Síguenos en Instagram y TikTok, @elcajonenelático. Por ese medio podrás conocer a los integrantes del equipo. Hablaremos de nuestras próximas publicaciones, futuras temáticas, y también publicaremos otros relatos que no encontrarás en YouTube o Spotify. Te esperamos.